Entonces, para empezar, quisiera hablar un poco desde el marco de la política pública, porque en este formato que hemos diseñado conjuntamente, para que ustedes se acerquen a un esquema de capacitación más amplio y más integral, apuntando a las diferentes áreas que se vinculan con la transversalización de la perspectiva de género, también queremos dar este marco de política institucional, ¿no? Y en este sentido necesitamos acercarnos a un análisis crítico de las políticas públicas, conocer qué hay detrás de las políticas públicas y sobre todo los marcos interpretativos de las políticas para la igualdad, que es algo que se está construyendo ahora colectivamente en la universidad y donde la SIGU hace un trabajo también de liderar este proceso de construcción de política para la igualdad en la universidad. Bueno, hay un trabajo muy particular de Bustelo y Lombardo, donde ellas hablan de los policy frames, que son los marcos de política pública, ¿no? Y un poco ellas se sitúan en diferentes contextos para analizar cómo van cambiando estos marcos de política pública según la interpretación que haya del problema que se busca solucionar a través de las políticas públicas. ¿Cuál es el diagnóstico que se hace del problema y cuál es el pronóstico entonces que se propone? Entonces ellas, a través de este marco que denominan el policy frame, el marco de política pública, nos dicen que este marco es mucho más que una simple descripción de la realidad, es una construcción de representaciones específicas que dan significado a dicha realidad y estructuran la comprensión de la misma. Esto quiere decir que detrás de las políticas públicas, por supuesto que hay ideologías, estereotipos, prejuicios, etcétera. Por eso es muy importante saber cuál es el marco en que se va a trabajar nuestra política de igualdad de género, y también preguntarnos cuáles son los marcos dominantes de las políticas de igualdad en el contexto de México, en el contexto también internacional, a partir de los parámetros de los organismos internacionales, ¿no? Entonces un poco el análisis tiene que ver con preguntarnos cómo por ejemplo se representa a las mujeres desde estos marcos de política pública, cómo se define, por ejemplo, a través de las políticas de violencia contra la violencia de género, cómo están definiendo el problema de la violencia, cómo están haciendo este diagnóstico y posteriormente cómo están haciendo este pronóstico en el contexto de México, por ejemplo. Cómo definen a la mujer como un objeto de política o como sujeta de política pública, ¿no? Estos son análisis muy importantes desde el marco de las políticas públicas, porque es necesario conocer cuál es el policy frame que está detrás de las políticas para la igualdad, que está detrás de las políticas contra la violencia de género y cómo se han ido desarrollando, ¿no? Y el problematizar estas políticas también nos permite acercarnos a la agenda de política pública, cómo se va construyendo la agenda. A partir de lo personal es político, esta máxima frase, ¿no?, del feminismo que desde los años 70 se ha ido trabajando, un poco de decir lo personal es político, es decir, todas estas problemáticas que las políticas públicas también habían pensado desde la esfera privada, particular desde la esfera doméstica, ¿no?, de las mujeres, como dentro de la casa, un problema privado, como la violencia, que durante mucho tiempo se vio como un problema particular y privado de las mujeres. Estos problemas salen a la luz, las mujeres los ponen en la agenda política, le dicen al Estado que el Estado también tiene que hacerse parte de estas problemáticas, y ahí acuñamos esta frase de lo personal es político, ¿no? Todo lo que pasa dentro, lo que está en el hogar, lo doméstico, todas las problemáticas que las mujeres estaban viviendo en el plano internacional, a pesar de que esto fue también en el marco de del movimiento de las mujeres feministas que inició en Estados Unidos, a partir de esta frase, ¿no?, pero que también ya tenía un proceso de desarrollo en Europa. Es decirle al Estado que los problemas de la agenda tiene que verse en clave de género, verse desde la perspectiva de género, y entonces, ¿quién instala esta agenda? Eso es muy importante preguntarnos, porque también tiene que ver con el trabajo que ustedes realizan como TOCs. Ustedes también van a poder instalar agenda en sus comunidades universitarias, ustedes también van a poder hacer incidencia a través de las diferentes redes que van a ir generando y poder instalar también agenda en sus comunidades, y a partir de eso hacer un diagnóstico, hacer un pronóstico, se genera la incidencia, y el policy maker, que es un poco el hacer la política, y en este caso hacer las intervenciones, los programas que ustedes van a trabajar en sus comunidades. Esto es muy importante porque leyéndolo en clave feminista, vemos que en el marco de la universidad son los movimientos de las mujeres organizadas los que instalan esta agenda de política, y es donde entonces va a irse generando una serie de cambios, transformaciones, ¿cierto? Incluso hasta llegar a la conformación de esta institución que
institucionalidad, digamos, que es la SIGU, parte de la UNAM como la Coordinación para la Igualdad de Género, pero también que la Defensoría se pasara a hacer cargo de la atención de la violencia en el marco de la universidad, y también estos cambios que hubo en el Estatuto General, etcétera. Todo eso se produjo a partir de que el movimiento feminista tuvo un nuevo ímpetu, una nueva fortaleza dentro de la universidad a través de este movimiento de las jóvenes mujeres universitarias que pusieron esto en la agenda, sacaron esto en la agenda, y entonces se genera este proceso y este movimiento. Por eso es muy importante la relación que hay entre el marco de política y el poner los problemas en la agenda, ¿no? Incluso nos podríamos preguntar cuál es la agenda actual que tiene el gobierno de México, y vemos que, por ejemplo, el tema de género no es parte principal de su agenda ni de su discurso, ¿no? A pesar de que el movimiento feminista lo ha puesto, lo ha sacado, pero a pesar de eso no hay una agenda clara en ese sentido, ¿no? Y un poco en el tema de la política de igualdad, cómo se fue avanzando, cómo se fue trabajando para construir las políticas de igualdad. Bueno, es muy importante aquí el movimiento feminista, el aporte que hizo el movimiento feminista, ¿no? Un poco el término de nos ponemos las gafas violetas y vemos desde la perspectiva de género también las políticas públicas, porque las políticas públicas inicialmente no tenían un marco de perspectiva de género, ni existían tampoco las políticas para la igualdad. Inicialmente las mujeres fueron incorporadas, digamos, como parte de la política, pero muy desde un enfoque del bienestar, desde un enfoque de las necesidades básicas, desde un enfoque de la mujer objeto de política pública. Por ahí más o menos en el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines fue el primer programa que involucró a la mujer como objeto, no como sujeto, de política pública, y estaba muy direccionado al tema del bienestar, también al tema de la mujer dentro de lo doméstico, reproducir su rol de madre, de ama de casa, en la crianza, etcétera. Es así como entra un poco la categoría de mujer, también muy genéricamente hablando de una sola mujer, con una sola característica, con una sola necesidad, no mujeres, ¿no? En el marco de las políticas públicas. Es alrededor más o menos de los 70 cuando ya se instala de manera explícita la problemática de las mujeres en las políticas públicas. Y los policy frames, los marcos de política con que se inició un poco la política pública en materia de igualdad de género tenía que ver, como yo lo dije, con las necesidades prácticas, ¿no? Y de estas necesidades prácticas damos un salto a las necesidades estratégicas, que es un debate que genera Moser y Molinox, que es muy interesante leer, de cómo se va posicionando estas necesidades básicas, la condición de género, ¿no? Las necesidades de vivienda, de vestuario, de salud, etcétera, desde un enfoque de bienestar, cómo eso se transforma en necesidades estratégicas, es decir, en necesidades que están debatiendo sobre las desigualdades de género, es decir, sobre la posición de género, ¿no? Entonces este debate entre condición y posición de género, cómo estas necesidades básicas se transforman en intereses estratégicos y las mujeres desde el movimiento feminista las posicionan en la agenda de gobierno, es un debate que es muy importante para saber cómo se empezaron a trabajar las políticas para la igualdad de género. Ya en los 90 se posicionan las mujeres en el desarrollo, muy desde esta perspectiva de los organismos internacionales como el PNUD, la CEPAL, ONU Mujeres, etcétera, y eso hace que haya una agenda transversal en América Latina respecto de cómo posicionar a las mujeres en el marco del desarrollo, y lo vamos a ver con la conferencia de Beijing, ¿no? Y los movimientos de mujeres feministas, la teoría, por supuesto, feminista, posicionan el tema del debate de la desigualdad de género, es decir, de las necesidades estratégicas de género, ir más allá de las necesidades básicas y abrir un poco el tema de la categoría de género como no solamente un problema relacionado con mujeres, sino que es un problema, una categoría relacional que incluye a hombres, mujeres, disidencias sexuales y las relaciones que se generan de poder entre los diferentes géneros, ¿no? Y de ahí da un paso entonces, estas políticas, se empiezan a construir políticas para la igualdad y se da un paso a lo que conocemos como el gender mainstream o el mainstream de género, que es la transversalización de la perspectiva de género, que ahorita lo vamos a realizar con puntualidad, ¿no? Y ahí se empieza a generar este marco de institucionalización de las políticas de igualdad entre más o menos los 90, en el 2000, donde se hace más o menos, la institucionalidad quiere decir que más o menos se hace una práctica común de las instituciones, ir generando políticas en el marco de la igualdad de género. Este cuadro muestra un poco qué aporta el debate feminista a las políticas
políticas para la igualdad de género. Esto es muy importante porque, como yo les dije, estas políticas tuvieron un proceso histórico que se enmarca también en el marco de la política pública, de cómo se entendía la política pública y entendían a la mujer como un objeto de, insisto, no como sujeta de política, no como ciudadana desde la participación, y además como una categoría homogénea, no heterogénea, ¿no? Entonces el debate feminista abre este espacio, abre la discusión y permite este corpus teórico práctico, permite caracterizar la desigualdad como un problema estructural que influye en las oportunidades y que resta potencial social a las mujeres, ¿no? Y eso entonces se transmite a través de esta herramienta que es el gender mainstream, que es la transversalidad de la perspectiva de género, y que se puede trabajar en las políticas desde un multinivel, es decir, interrelacionadas desde la coordinación y desde la continuidad. Y esto es muy importante porque también el debate feminista le permite a las políticas para la igualdad abrir el concepto, entrar al tema de la igualdad sustantiva, que también lo vamos a ver, y la igualdad sustantiva nos obliga a tener una perspectiva interseccional e intercultural, además desde las políticas para la igualdad. En el marco normativo donde se generan estas políticas para la igualdad, hay dos sistemas que son importantes que derivan de dos leyes, ¿no? El Sistema Nacional para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, que deriva de la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, y el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que deriva de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Si ustedes se fijan, hay dos leyes, hay dos sistemas, y ambos sistemas generan diferentes instrumentos de política pública, ¿no? En este caso, en el tema de la igualdad, está InMujeres, que trabaja con el Proigualdad, que es como la política de igualdad de género que se trabaja a nivel federal, y la CONAVIN, que es la que un poco lleva la política que tiene que ver con prevención, atención y sanción y erradicación de la violencia de género. ¿Por qué llama la atención esto? Como yo les dije al principio, aquí es necesario ponerle el policy frame, analizar cuál es el marco interpretativo de la igualdad y de la desigualdad de género en el contexto de México desde las políticas públicas. Si ustedes lo ven, está fragmentado. Hay dos sistemas, la igualdad se está entendiendo desde una perspectiva y la violencia se está entendiendo desde otra perspectiva, y por eso hay dos sistemas, diferentes políticas que supuestamente hacen un trabajo intersectorial y coordinado, pero están entendiendo desde una manera fragmentada, ¿no? No como nosotros queremos trabajarlo desde la coordinación de igualdad que hemos transmitido y hemos hecho un discurso también en las comunidades de que un poco se hagan parte de entender que la violencia de género tiene que ver con la máxima expresión de la desigualdad. Por lo tanto, el logro de la igualdad sustantiva nos va a permitir vivir una vida libre de violencia, ¿no? Entonces, en este caso, el policy frame es muy interesante, que ustedes lo puedan ir ahondando y revisando, porque ve fragmentado, lo ve como en dos áreas, ve la igualdad por un camino y ve la erradicación de la violencia por el otro, ¿no? Y nosotros lo que estamos tratando de trabajar con ustedes como personas orientadoras comunitarias en este marco de una capacitación más integral es justamente eso, que vean la violencia como un problema multifactorial, multicausal, y que tiene que ser abordado con estrategias también a su vez integrales. El marco normativo internacional es muy importante, y ahí en un cuadrito sale también marcado por qué destaco la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing de 1995, a propósito de que estamos en Beijing más 25, estamos en este proceso también de las actividades que se han generado en torno al aniversario de esta cuarta conferencia, que fue muy importante en la plataforma internacional para el marco de las políticas de igualdad de género, y la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI, Visión y Acción de UNESCO, del 98, que es particularmente importante en la referencia a los ejes de transversalidad que se pueden trabajar en las instituciones de educación superior. Es por primera vez en esta cuarta conferencia en Beijing, que en ese tiempo era Pekín, donde se habla del concepto de transversalización de la perspectiva de género, se trabaja como el gender mainstream y se define como una herramienta para poder hacer transversal la perspectiva de género en todo el quehacer de las instituciones, ya sean públicas y privadas. Así es como se define primeramente, y se define su importancia y su relevancia. Este marco de la conferencia de Beijing es muy importante en América Latina, porque si ustedes hacen una revisión histórica de las políticas para la igualdad en el contexto de América Latina, se van a encontrar que el marco de referencia es precisamente esta cuarta conferencia mundial de la mujer, donde se dan ciertos parámetros que adoptan los diferentes países
países de América Latina y que van teniendo algunas diferencias, pero básicamente tienen un marco similar de cómo se van pensando, cómo se van desarrollando y cómo van entendiendo esta perspectiva de este concepto que es una herramienta finalmente, que es el gender mainstream o la transversalización de la perspectiva de género. El marco normativo de igualdad también, por supuesto, lo tenemos en la UNAM, ¿no? A través de los diferentes instrumentos de política que se han ido construyendo y que ahora lo voy a hacer rápidamente porque Carla lo va a trabajar específicamente con ustedes, que tiene que ver con esta ruta hacia la igualdad que se ha ido construyendo en la universidad y que ha tenido también un punto, digamos, importante y relevante que tiene que ver con la creación de la Coordinación para la Igualdad de Género, la CIGU, ¿cierto?, en la UNAM. Aquí tenemos varios conceptos que son importantes que ustedes como POC conozcan, trabajen y se acerquen a ellos, porque son parte de también la política de igualdad que se está construyendo de manera colectiva en la universidad. Tiene que ver con la igualdad sustantiva y con la transversalización. Yo les comentaba que en la primera sesión también les comenté que cuando llegué a trabajar a la universidad, a la unidad de género, a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, todos los documentos que revisé hablaban de equidad de género. Y de pronto la CIGU empieza a posicionar el concepto de igualdad sustantiva, ¿no? Y eso es muy importante porque es un salto cualitativo significativo, no hablar de equidad, sino que hablar de igualdad y además de igualdad sustantiva. La igualdad sustantiva es la igualdad patente, la igualdad que se siente, la igualdad real, de jure y de facto. No es solamente una igualdad que esté escrita en un principio, en una legislación, sino que es la igualdad que sentimos las mujeres con nuestros pares hombres y con las disidencias sexuales cotidianamente. Es un pacto social diferente, es el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y esto está desde el artículo 5º de la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, donde define un poco que la igualdad sustantiva es precisamente esta igualdad de resultados, es la igualdad que supone la modificación de las circunstancias que impidan a las personas ejercer plenamente sus derechos, hacer materiales sus derechos, ¿no? Entonces, en el fondo, es una igualdad que apela a los cambios estructurales, ¿no? Que va más allá de solamente tener algo prescrito donde se hable de este principio de igualdad. Y ahora también es importante hacer la diferencia con el concepto de equidad, porque como yo les comentaba al principio, en la UNAM se hablaba solamente de equidad, y hay una diferencia fundamental cuando hablamos de equidad, cuando hablamos de igualdad, y cuando hablamos de igualdad sustantiva, que también ha sido un aporte de el feminismo y de aquellas mujeres que han estado en espacios también de tomas de decisiones y de poder desde las instituciones para ir generando también estos conceptos que tengan también movimiento y que no solamente se queden en la parte escrita, ¿no? En este sentido, hay un debate muy, muy interesante en un texto muy breve de Alda Facio, donde ella dice, ¿por qué igualdad y no equidad? Bueno, la equidad, si ustedes revisan la construcción de políticas sociales, por ejemplo, siempre hablan de la equidad. La equidad es un principio que apela un poco a lo que tiene que ver con cada cual lo justo o cada cual lo que merece, ¿no? Tiene que ver con igualar oportunidades, más no posiciones, que no es lo mismo. También ahí François Duet hace un debate muy interesante sobre que es mucho mejor y más complejo, por supuesto, igualar posiciones que igualar oportunidades, ¿no? Que si ustedes se fijan es un marco de política que se ha estado dando en el contexto de América Latina, este discurso de la igualdad de oportunidades. Bueno, eso tiene que ver con la equidad. La equidad supone que cada cual merece cierta cantidad o ciertos recursos o ciertos accesos según la posición que ocupe, ¿no? Y en cambio la igualdad es un principio y es un derecho humano donde compromete al Estado hacer ciertas acciones para que esta igualdad sustantiva se pueda materializar. Por eso es tan importante que nosotros en nuestro discurso utilicemos la idea y el principio de igualdad y de igualdad sustantiva y no de equidad. Ahora bien, el otro concepto importante, que también es una herramienta, así como la igualdad sustantiva, es la transversalización de la perspectiva de género, que en el marco donde ustedes se van a desenvolver en sus comunidades universitarias es fundamental. Es uno de los aspectos más importantes que está trabajando la CIGU en sus diferentes direcciones. La transversalidad consiste en transformar el orden de género establecido en las familias, en el mercado de trabajo, en las instituciones, en el Estado, a partir de incorporar la perspectiva de género en todo el proceso
proceso de elaboración e implementación de las políticas públicas. Con esta nueva estrategia se busca evitar la tendencia de los gobiernos e instituciones de atender las demandas de género como asuntos de mujeres, recluidos en programas específicos con poco presupuesto y desvinculado del curso principal de las políticas públicas. Esta es una cita de una definición de igualdad que siempre la comparto de la doctora Inchaustegui, porque me parece que reúne todos los elementos que nos explican de qué se trata esta herramienta de la transversalidad de la perspectiva de género. Eso es importante. Lo que se hace transversal es la perspectiva de género. La transversalidad a secas no funciona. Siempre cuando dice es que es transversalidad de la perspectiva de género. Eso es lo que nosotros trabajamos y eso es lo que se debe hacer en las diferentes comunidades universitarias para el logro de la igualdad sustantiva. Entonces esto supone un cambio, un transformar un orden social establecido, un orden social de género que está en nuestras diferentes comunidades universitarias y que está muy bien establecido, ¿no? Claramente porque hay privilegios, porque hay desigualdades. Entonces quiere decir que esta transversalidad es una herramienta que nos va a ayudar a hacer esta transformación. Ahora, entender qué significa transversalizar la perspectiva de género en nuestra universidad, en las instituciones de educación superior, supone primeramente reconocer que en los ámbitos universitarios opera una lógica binaria y patriarcal naturalizada que reparte desigualmente posiciones, oportunidades, privilegios y recursos a hombres y mujeres y hacer, por supuesto, un esfuerzo sistemático por transformarlo. Esto viene en un documento, en un artículo de Cristina Palomar Berea, donde pone elementos muy importantes de cómo hacer transversal la perspectiva de género en el marco de las universidades. Ahora, ¿qué significa patentemente hacer transversal esta perspectiva de género? Bueno, aquí tenemos dos elementos, un elemento político y un elemento técnico. Ambos son importantes para la transversalidad. Ustedes cuando revisen cierta literatura se van a encontrar con que la transversalización ha sido un concepto y una herramienta criticada, sobre todo en el plano de la academia, porque viene de organismos internacionales, porque viene de políticas públicas y no es un concepto, digamos, que venga de una orientación netamente sociológica o antropológica, ¿no? Sin embargo, es una herramienta fundamental para el logro de la igualdad sustantiva y tiene un elemento político muy importante, pero también un elemento técnico, que es lo que nos permite hacerla operativa, porque si no, es puro discurso, ¿no? Lo político tiene que ver con que el género se transforma en una categoría política y transversal, hacer transversal a todo la categoría de género, ¿no? Esto permite valorar las implicancias que tiene para mujeres, para hombres y para disidencias sexuales cualquier acción planificada. Cuando planificamos un plan de estudios, cuando hacemos un programa, cuando hacemos un proyecto, la legislación universitaria, cuando se decide el presupuesto, todas esas son acciones planeadas y cuando se hace transversal la perspectiva de género es porque analizamos qué implicancias va a tener para los hombres, para las mujeres, para las disidencias sexuales, esta acción que se hace planificada, ¿no? Eso es lo que hace transversal la perspectiva de género. Me siento a analizar este proyecto, este plan, este programa de estudio, esta materia, este presupuesto, cómo va a afectar a las mujeres, a los hombres, a las disidencias sexuales en el contexto de nuestra universidad. Centra el debate en cómo se está definiendo la desigualdad de género. La transversalización hace central el tema de la desigualdad de género y cómo se está entendiendo como un problema estructural, como un problema de las instituciones, como un problema funcional, como un problema político. Pretende generar una transformación en las relaciones de género. Eso es muy importante. Entendemos la desigualdad de género como una expresión que tiene que ver con el poder y con las relaciones de género, con las valorizaciones, con las posiciones, ¿no? Analiza el orden de género, el sistema sexogénero, diríamos en palabras de Rubin, ¿no? En el contexto de la universidad. A ustedes les va a tocar analizar el sistema sexogénero de sus comunidades universitarias, de la UNAM a nivel macro podríamos decir, y a nivel micro también en sus comunidades universitarias. Y es un proceso participativo, es un proceso político, es un proceso donde tienen que participar las diferentes actoras y actores que hay en la comunidad universitaria para que pueda entonces generarse estas transformaciones. Desde el punto de vista técnico, pues es una herramienta, una estrategia que facilita la incorporación de la perspectiva de género en la cultura institucional. Ustedes pueden hacer un análisis de su cultura institucional, de sus comunidades, pero también a nivel de la UNAM, y entonces ver en qué parte vamos a hacer transversal la perspectiva de género. Es una herramienta para operar la política de igualdad de género desde y con las comunidades
comunidades universitarias. Facilita la elaboración y difusión de herramientas de análisis y planeación que ayudan a identificar las desigualdades de género en las comunidades universitarias. Por ejemplo, los diagnósticos que ustedes hagan van a ser diagnósticos obviamente transversales a la perspectiva de género, viendo cuál es la posición y la condición de las mujeres en sus comunidades universitarias. Es una herramienta multinivel, ya que permea todos los niveles de la planeación y sus diferentes áreas, ¿no? Esto tiene que ver con el ciclo de las políticas públicas, pero también tiene que ver con los niveles que hay en las instituciones y en este caso en sus comunidades. Cada comunidad, cada facultad, cada escuela, cada instituto es como una microinstitución que tiene sus propios niveles, su propia cultura institucional, sus propias formas de relacionarse, su propio sistema sexogénero que ustedes van a tener que ir analizando a través de este diagnóstico que hagan como personas orientadoras comunitarias, y esos análisis que ustedes hagan van a ser fundamentales para entender el marco de las relaciones de género en sus comunidades universitarias, y eso lo pueden compartir con la CIMIG, lo pueden compartir con la dirección, lo pueden compartir con la SIGU, porque es un trabajo que tiene que hacerse en el marco de la universidad, tanto a nivel macro como UNAM, como lo está haciendo la SIGU en sus diagnósticos con perspectiva de género, como a nivel de las diferentes comunidades, facultades, escuelas, institutos, porque cada una es un mundo diferente, particular y específico, ¿no? Y ahí entra muy potentemente el trabajo que ustedes hacen como personas orientadoras comunitarias. Finalmente, para dar paso a una institucionalización de la perspectiva de género. Ojo, cuando hablamos de transversalidad, que es una herramienta para la institucionalización, no estamos hablando de hacer tecnocrático o burocrático, porque ahí se pierde todo, ¿no? Ahí se vuelve algo mecánico, algo que no tiene un sentido político en el buen sentido de la palabra, que tiene que ver con la participación, con la opinión, con la expresión de ideas, con los debates, ¿no? No con la grilla, ¿no? Como le entendemos lo político desde la parte más básica, sino que tiene que ver con una institucionalización, como habla Tarrés, que va a depender de cómo la comunidad se apropie de esto, de cómo la comunidad se apropie y haga de la perspectiva de género un valor importante en su comunidad, que haga de la igualdad sustantiva un tema fundamental y central en su comunidad, en todo el quehacer de su comunidad universitaria, desde los planes y programas de estudio, desde el trabajo administrativo, desde las relaciones cotidianas, desde la cultura institucional. Para que exista transversalidad de la perspectiva de género, por supuesto que tiene que haber ciertas condiciones. No siempre vamos a encontrar que todos estos puntos estén presentes en nuestras comunidades. El ejercicio es ir viendo en cuáles me acerco y en cuáles estoy más lejos para pensar también las estrategias de transversalidad de la perspectiva de género. Pues obviamente tiene que haber voluntad política, y yo creo que eso por supuesto está desde el momento en que también el rector se da cuenta de la problemática del movimiento de las mujeres organizadas y piensa también en esta creación de la coordinación para la igualdad de género. Podemos ser muy críticas, podemos ser en un espacio decir falta mucho, etcétera, pero el hecho de que haya existido, que se haya generado la coordinación y que haya habido también cambio en la legislación universitaria tiene que ver con que hay voluntad política. Por supuesto que siempre va a haber grupos que estén resistiendo, perdón, que haya resistencia porque va a tocar privilegios de género. Es una institución patriarcal la UNAM, por supuesto, pero voluntad política hay, y si no la hay, tenemos que generarla y buscarla. Tiene que haber estadísticas e indicadores de género, o sea, por lo menos en sus comunidades tiene que haber algún dato, alguna información que nos permita generar información acerca de la condición y la posición de las mujeres, y esto poder transformarlo en lo que llamamos indicadores de género, que son muy importantes porque sientan una línea base, sientan un número que es un precedente desde donde partimos también, y que es importante para la construcción de los diagnósticos. Tiene que haber conocimiento de las relaciones de género, cómo se dan las relaciones de género en el contexto de nuestras comunidades, conocer cómo funciona nuestra comunidad, su institución, su administración, y por supuesto tiene que haber presupuesto y recursos humanos, ¿no? Entonces, eso también es importante, y es una discusión que también podemos dar respecto de los presupuestos con perspectiva de género, pero también tenemos que ser nosotros como personas orientadoras comunitarias, ingeniarnos un poco en esta negociación para ver los presupuestos, los recursos con lo que contamos. Y es muy importante también la participación política de las mujeres, el acceso a los puestos de poder, de toma de decisiones. Esto que se habla del feminismo institucional es fundamental. Tenemos que tener mujeres también en esos puestos de toma de decisiones porque son aliadas, son alianzas que se van generando entre estas mujeres que podemos llamar feministas institucionales, entre la academia, entre las activistas, entre los distintos grupos de mujeres organizadas. Son alianzas que se deben ir generando para hacer estas transformaciones, ¿no?
no está peleado lo institucional con el activismo, no está peleado la parte institucional con la parte académica, etcétera, sino que más bien tienen que generarse alianzas. Y finalmente, aquí hay algunos datos de las propuestas de transversalización de la perspectiva de género en las instituciones de educación superior. Yo les dije que en el marco de este marco normativo, la UNESCO proponía algunas líneas para hacer transversal la perspectiva de género en las instituciones de educación superior, hablaba de la investigación, la difusión, hacerlo también en el diseño curricular, en la cultura institucional, en la sensibilización, en la coordinación interinstitucional. Y estos aspectos que están definidos y que, por ejemplo, como les decía en este ensayo de Cristina Palomar Berea, ustedes lo pueden analizar más profundamente, se traducen en experiencias de transversalidad que en nuestra universidad ya estamos trabajando. La SIGU, desde una dimensión política e institucional, es una experiencia de transversalidad de la perspectiva de género en la UNAM. El CIEC, desde su dimensión académica, es una experiencia también de transversalidad de la perspectiva de género desde la generación de conocimiento feminista, desde una epistemología feminista, desde el trabajo de investigación, desde las propuestas teóricas, ¿no? Desde una perspectiva feminista. Las CINIC también son un espacio fundamental de transversalidad de la perspectiva de género. Están conformadas por distintas actores y actores de la comunidad, y eso les permite, por supuesto, tener incidencia, participar y también hacer transversal esta perspectiva. Ustedes, como personas orientadoras comunitarias, también son una estrategia y una herramienta y una experiencia de transversalidad de la perspectiva de género en las comunidades. Ustedes van a canalizar los casos de violencia, pero también son agentes de cambio, gestoras en su comunidad, y eso también tiene que ver con los aspectos que estamos revisando respecto de la transversalidad de la perspectiva de género. La reforma a los planes y programas de estudio también es una experiencia que se está trabajando en las diferentes escuelas, facultades, integrando materias con perspectiva de género, asignaturas con perspectiva de género dentro de sus planes de estudio o como materias optativas, o los distintos procesos que se han ido generando, pero que finalmente buscan hacer transversal la perspectiva de género en la enseñanza y en el ejercicio de la docencia en la universidad. Los cambios que ha habido en la legislación universitaria, los cambios que ha habido en el protocolo, la reforma del estatuto, los lineamientos para la igualdad, el estatuto de la defensoría, también son experiencias de desigualdad que están presentes en el marco de nuestra universidad y que tenemos que ir analizando y valorando para ir viendo más bien los avances que tenemos y no así los retrocesos. Y finalmente, aquí en esta lámina ustedes pueden observar rápidamente algunas propuestas de diagnósticos con perspectiva de género para poder trabajar en su comunidad. En esta parte derecha ustedes pueden revisar estas preguntas y sus diagnósticos que ustedes están realizando responden a estas preguntas, que son importantes como antecedente y como línea base para construir entonces propuestas de transversalidad de la perspectiva de género en sus comunidades. Pueden trabajar un análisis situacional participativo, y es un análisis, se llama situacional porque mide la situación, es dinámico, es participativo, es activo. O sea, no es un diagnóstico que se haga escrito y después propongo la estrategia, sino que es activo. O sea, el diagnóstico es una acción que no es que sea primero, en el sentido de decir, primero hago esto y después hago esto, ¿no? Sino que tiene que ver con que son trabajos paralelos. O sea, voy analizando la situación de mi comunidad a la par que voy generando estrategias y actividades que me permitan recoger información y que se transformen en un insumo para mi diagnóstico. Un análisis de la cultura organizacional, lo que hemos dicho varias veces en esta presentación, la posición y la condición de las mujeres en nuestras comunidades, y el énfasis en las relaciones de poder, construir una línea base, es decir, tener un número, un indicador que nos permita saber desde dónde partimos, desde dónde estamos, cuál es nuestro punto de partida, cuál es nuestro saque, ¿no? El monitoreo de género, que es una estrategia que tiene que ver con las auditorías participativas que propone la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. O podría situarse, por ejemplo, en las autonomías de las mujeres, la autonomía física, que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos, la autonomía política, que tiene que ver con la posición, o con la autonomía económica de las mujeres, que también es un elemento muy importante que se vincula, por ejemplo, con los temas de violencia. Las mujeres, cuando logran su autonomía económica, generalmente también rompen estos círculos y espacios de violencia. O posicionarse, por ejemplo, desde el modelo tridimensional de la justicia de Nancy Fraser, que habla de la redistribución, el reconocimiento y la representación, estas 3 R, situarnos en eso para construir un diagnóstico con perspectiva de género en nuestras comunidades. Y ustedes, como personas orientadoras comunitarias, tienen ahí una misión, un objetivo que es fundamental dentro de los espacios comunitarios.